El devocional del día de hoy se llama Viviendo en Gracia. Resulta que hace 2021 años vino un tipo, un señor, un man muy bacán, muy parcero, mae, buena onda, llamado Jesús. Pero antes de Jesús se vivía, las personas en su mayoría se vivían bajo una percepción de Dios un poco irreal. ¿Por qué? Porque no habían manifestado hasta ese entonces la presencia de un Dios hecho carne. Hasta ese momento las experiencias con Dios eran experiencias totalmente extracorpóreas, no había nada físico en este plano material que conectara físicamente al hombre con Dios. Por lo tanto, habían manifestaciones a través de líderes y de personas reconocidas como lo fue Moisés. Todos conocemos la ley de Moisés, los 10 mandamientos, y entonces los judíos en aquel entonces vivían bajo la ley. ¿Cuál era la ley? La ley de Moisés, la ley que decía que algún ser humano había recibido en un sueño, en una revelación, o simplemente bajo su propia religión y no bajo una experiencia íntima de cada persona con Dios, porque Dios, ojo, Dios trata con cada persona de una forma diferente. Dios trata contigo de una forma diferente que trata conmigo. O sea, Dios y yo somos uno solo. Tú y Dios son uno solo. Es el mismo Dios, pero Dios trata diferente con cada uno de nosotros. Ahora, las personas vivían bajo la ley. Bajo la ley, ¿qué significaba? Que incluso habían prácticas donde hablaban que si una mujer teniendo el ciclo menstrual tocaba al hombre, esa mujer era maldita o era inmunda, era cochina, no podía el hombre tocarla, tenía que ser apartada. Un montón de conceptos religiosos y doctrinales que uno decía, bueno, esta gente está loca. Obvio, eso fue hace mucho tiempo. También el concepto que me preguntan mucho todos los días, Sebas, ¿qué dice Dios sobre los tatuajes? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los tatuajes? Por allá en el libro de Levítico, si ustedes quieren ver las normas y las leyes más estrictas y raras, idiotas o un poco bobas, por no llamarlo muy feo, de aquel entonces, de viviendo por ley, léanse el libro Levítico. En la única parte de la Biblia donde hablan de la palabra tatuaje, de los tatuajes, es en Levítico. Y muchos religiosos, pastores, iglesias, sacerdotes dicen que es que tatuarse es pecado, porque por allá en un versículo en Levítico 9, capítulo 9, creo que en el 9:16, dice: no se tatúen o no se marquen su piel en honor a dioses paganos. Pero los religiosos hoy en día dicen no se marquen la piel, ya se quedan con eso, pero no ven el contexto, a quién está hablando, bajo qué ley está hablando, por qué les está diciendo eso, porque el pueblo de los levitas estaban locos, se estaban llenando de dioses, estaban adorando al uno, al otro, al dios Baal, al dios del dinero. ¿Por qué? Porque no habían visto una manifestación física que los conectara íntimamente con ese Dios. Estaban viendo y experimentando muchos dioses que los estaban desencaminando de su propósito. Ahora viene Jesús y viene físicamente a este plano material como un hombre hecho de carne y hueso, así como tú y como yo. Un man, un pelado, joven, empezó a caminar, empezó a moverse de 30 años, empezó a transformar el mundo, empezó a hablar cool, chévere, para que la gente conociera y se diera cuenta que Dios podía manifestarse como un ser humano. Antes te decían, si tú pecas tenías que traer un cordero o una vaca o un animal para pagar por tu pecado y ser perdonado. Eso era una ley, eso era vivir bajo la ley. Tú pecas, listo, como dice el dicho, el que peca y reza empata. Así vivían las personas, era pura religiosidad. ¿Por qué? Porque sabían de antemano que iban a pecar y equivocarse para que luego dieran un cordero, dieran un chivo, lo que fuera, y listo, ya con eso, listo, perdoné mis pecados. Incluso Job, el libro de Job, que es la historia de Job, me encanta. Job era perfecto entre comillas y sus hijos hacían fiestas cada 8 días, hacían tremendas fiestas, tremendos parties con DJ, y eso llegaban todos los amigos en sus carros y hacían unas fiestas así como las de las películas de Estados Unidos, impresionante. Y el mismo Job, sabiendo que los que hacían sus fiestas locas eran sus hijos, el mismo Job terminaba el fin de semana e iba y sacrificaba varios de sus animales para que Dios perdonara a sus hijos. Eso era vivir por la ley. Pero ahora
llega Jesús, se hace hombre, se hace carne con huesos, carne y sangre, para mostrarnos Dios, ese Dios que ellos conocían como un Dios allá místico, sobrenatural, en los cielos, sin un contacto físico. Viene físicamente hecho hombre, manifestándose hecho hombre, para mostrarnos, ¿sabes qué? Seba, ¿sabes qué? Laura, Luis, Camilo, Nelson, ¿sabes qué? Cada uno de ustedes que me están escuchando, yo puedo ser como tú y tú puedes ser como yo. Y aunque vivas bajo ese ego, tus luchas internas sean contra los deseos de la carne, contra las pasiones, contra los vicios, la lujuria, las mentiras, la queja, la amargura, la soberbia, la arrogancia, contra todas esas cosas que son naturales y que luchamos día a día, aunque tu lucha sea como esa, yo vengo como Dios a hacerme hombre, a mostrarte que también puedo vivir esas luchas, pero que más grande soy yo, que soy Dios, que todas esas luchas, que el ego. Más grande es la luz que la oscuridad, más grande es el amor de Dios que la soberbia, que las mentiras, que el engaño y que el error. Jesús vino como hombre a mostrarnos que somos débiles, porque Él fue débil. Él fue tentado, 40 días fue tentado, pero aún en la debilidad entró en intimidad con Dios, con su Padre, y le mostró a la tentación, le mostró al enemigo y le mostró a la oscuridad que mayor es Dios que el que está en el mundo. Mayor es la luz que la oscuridad. Donde está la luz siempre va a prevalecer por encima de la oscuridad. Entonces, toda esta semana que pasó religiosa, de ayer que fue el domingo de resurrección, más allá de la religión, más allá de los conceptos doctrinales y legalistas que muchas religiones quieren imponer sobre las personas, el mensaje para que vengo hablando desde ayer y hoy es que Dios vino manifestado como Jesús para mostrarnos un referente físico en este plano material, en esta tierra, en este mundo, en el que nosotros, tú y yo, sí podemos vivir en excelencia, sí podemos vivir con propósito, sí podemos vivir y experimentar a un Dios que no está allá lejos, sino que está aquí en nuestro corazón. Que Dios y nosotros somos una sola carne, dice la palabra de Dios, es que tu espíritu se une con mi espíritu y ahora somos un solo espíritu. Por lo tanto, si Dios vive en ti, si Dios te creó a su imagen y semejanza, tú puedes experimentar un Dios en todas las áreas de tu vida. ¿Te vas a equivocar? Obvio. Él ya sabe que nos vamos a equivocar, pero dice que su misericordia es nueva cada mañana. Vamos a cometer errores, obvio. Vamos a cagarla, obvio. Pero ¿qué pasa? Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón. Él ya sabe que te vas a equivocar. Y Él ya sabe en qué te vas a equivocar. Él ya sabe cuáles son tus luchas, pero también sabe qué hay en tu corazón, qué quieres superar, cuáles son las intenciones reales, qué hay más allá de tus caídas, de tus errores. Él siempre conoce todo y siempre está dispuesto a amarnos, a perdonarnos y a que su misericordia sea nueva. Así que si tú en algún momento has vivido bajo religión, bajo ese miedo, porque muchas personas dicen es que hay que tener temor de Dios. Temor de Dios no es temerle a Dios. Temor de Dios es aceptar y entender que hay un Dios ahí que todo lo sabe, todo lo puede y que está súper conectado con nosotros. Ese es el verdadero temor de Dios, no temerle miedo a Dios. Cuando tú entiendes esto, te das cuenta que hay un Dios que está aquí, que es un pana, que es un parcero, que es un amigo que te escucha, que te entiende, que llora contigo y que al final, por más difícil que sea la situación, por más dolorosa que sea la prueba que estés pasando, al final siempre Él nos va a levantar, siempre nos va a dar la victoria, siempre saldremos victoriosos porque ya no vivimos por una ley, sino por la gracia. Y la gracia fue manifestada a través de Jesús en esa cruz, que murió por nosotros, nos mostró que un Dios perfecto, que todo lo puede, todo lo sabe, que no necesita nada, vino aquí a la tierra a experimentar la muerte física, que es el momento más temido por todas las personas, ese momento que nadie lo conoce. Vino y lo experimentó para mostrarnos, mire, yo renuncio a la carne para mostrarles que los amo y que puedo ser como ustedes y que ustedes pueden ser como yo. Así que no se asusten, busquen ser como Jesús, busquen ser como Dios, porque el que busca, encuentra. Y no significa que te vuelvas un Dios y que te vuelvas imperfecto, que te vuelvas perfecto, que nunca te equivoques, que seas un ser de luz ascendido, el Mahoma, lo que sea. No. Vuelvo y te digo, yo busco la luz, busco aprender, busco crecer, busco ser cada día un nivel de conciencia más avanzado, pero me voy a equivocar, nos equivocamos, no somos perfectos, pero Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios los bendiga, acepten a Jesús en sus vidas,
porque ahorita mucha gente habla del tema espiritual, de Dios, del cosmos, del universo, de las energías. Pero al César lo que es del César. Jesús, acepta a Jesús a tu corazón, porque es el único principal, es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Dice exactamente Juan 9:16, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, Naidens. Nadie llega al Padre, nadie llega a Dios si no es por Él. O sea, es el único camino, la única verdad y la única vida. Hablen lo que hablen, digan lo que digan, la nueva era, la nueva ola, los nuevos Illuminati, los cosmopolitan, los espirituales, los chamanes, lo que digan, los que digan. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios, nadie conoce al Padre frente a frente, en intimidad, si no es por mí. Dios los bendiga, compartan este devocional con sus familiares, amigos, redes sociales. Va a quedar aquí en mi IGTV, simplemente le das compartir, pones @Screen que vayan al último devocional, Viviendo en Gracia. Así que bendiciones para todos, feliz día, feliz comienzo de semana, que esta semana esté cargada de mucha energía, de mucho éxito, mucha prosperidad, de mucho enfoque, disciplina, porque los resultados llegan, pero tú tienes que hacer tu parte. Chao.